Esta entrevista se la voy a preguntar a mi madre para conocer la historia actual sobre Colombia. Los numeritos se ven. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué significa la paz actual en Colombia? Bueno, ahora mismo en Colombia está ocurriendo un llamado proceso de paz. El proceso de paz que se está llevando a cabo es con uno de los grupos guerrilleros, el más antiguo del mundo, que se llama las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es uno de los grupos guerrilleros que existe y existió en Colombia, el más famoso internacionalmente, y ahora mismo, desde hace unos 2-3 años, se están llevando unas negociaciones para que este grupo armado se desmovilice y deje las armas. Las negociaciones se hacen en Cuba, que es un país muy importante y que habréis oído hablar esta semana porque es muy importante en el panorama actual. Se llevan a cabo en La Habana, en Cuba, y pues tiene mucha repercusión porque evidentemente si se firma la paz con las FARC, que es lo que esperamos todos los colombianos, pues se dará un paso adelante para la paz. Pero bueno, en Colombia no solo la guerra son las FARC, hay otros factores y otros elementos. ¿Ya podemos seguir con la siguiente pregunta? Sí. Ok. ¿Hubo una guerra civil? O sea, ¿quiénes fueron sus provocadores? En Colombia realmente, como toda Latinoamérica, ha sido muy convulsa, con muchas dificultades por todos los, digamos, circunstancias históricas que han rodeado a Latinoamérica. Realmente en Colombia, desde la guerra de la independencia, que fue hacia 1810, gracias a la cual pues, nos hicimos independientes de España y nos hicimos un país, una república, Colombia no ha estado realmente nunca en paz. Pero bueno, la guerra actual, que es una guerra civil, porque es mucha gente de la misma nación luchando una contra otra, con un pueblo indefenso en la mitad, pues es un conflicto. Oficialmente en Colombia se ha llamado conflicto, no guerra, y los estamentos internacionales lo determinan así, pues los últimos 50 años. ¿Quiénes son los que están metidos en esta guerra? Pues en Colombia la situación es muy compleja, y entonces por un lado está las guerrillas, digamos la FARC, la más conocida. Luego está el ELN, ha habido otras, existen otras y han existido otras que representan, digamos, la izquierda armada. Luego está la derecha, que son los paramilitares armados, es decir, ejércitos ilegales de derecha. Por otro lado está el narcotráfico, porque en Colombia pues está esa problemática también que se ha añadido a la guerra. Y por otro lado, pues también la inseguridad social generada pues por la desigualdad, porque las guerras se producen porque hay desigualdades básicamente. Y por otro lado, el Estado también ha sido un elemento participante en la guerra. ¿Y quién la ganó? ¿El ASFAR? ¿Los norteafricos, los que dices? ¿Quién fue? En una guerra no gana nadie, en una guerra solo pierde el pueblo indefenso. O sea, ha sido muy dura la guerra en Colombia y ha sufrido muchísima gente, ha causado mucho dolor en un país donde de todas maneras se vive muy bien. Claro, no es una guerra declarada, es como una guerra que además sobre todo se da en ciertos ámbitos, en ciertas zonas, y hay una diferencia muy grande entre la Colombia urbana y la Colombia rural. Vale. Siguiente. ¿Qué sucede en la actual guerra de Colombia? Bueno, ahora mismo estamos en un proceso de paz, digamos, las cosas están mucho más tranquilas que antes. La década de los 80 y los 90 fue muy dura, la de mi infancia las décadas de mi infancia y de mi adolescencia fueron muy difíciles, con mucho sufrimiento, mucho dolor, pero igual pues se vive y se disfruta y se vive bien, y por otra parte es genial. Pero ahora pues es verdad que se está entrando a una etapa que ha sido llamada como el posconflicto. Es decir, la problemática de la guerra se ha transformado. Ahora sí se llegan a unos acuerdos de paz, pues eso cambiará mucho. No quiere decir que sea el fin de la guerra, pero sí es un paso muy importante
impactante hacia una sociedad más tranquila y probablemente una sociedad pacífica. Ok. ¿Sucedieron golpes de Estado? Explícalos. En Colombia, Colombia es un país con una tradición democrática muy importante, a diferencia del resto de Latinoamérica, donde sí ha habido muchos golpes de Estado, como Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela. En Colombia realmente golpes de Estado no ha habido desde el año 1957, digamos, golpes de Estado como tal, ¿no? Luego sí ha habido gobiernos más, es una democracia, entre comillas, inestable, con muchos problemas. Entonces sí que ha habido momentos que no se pueden determinar como golpe de Estado, pero sí gobiernos más títeres. Luego en el 86 hubo un momento histórico muy importante que fue la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 durante 3 días en noviembre, y allí hubo una especie de golpe de Estado, pero oficialmente golpes de Estado no ha habido en Colombia, o en los últimos, bueno, desde el 57. Ok. Bueno, que Pues quería decir algo más, ¿no? sí, podría ser. Puede decirlo. Ah, vale, que yo quería decir, si veis esto de la tarea de Samuel, que la guerra es lo peor que le puede pasar a un pueblo, que es terrible, dolorosa, y que nunca debe haber guerras, nunca hay justificación para la guerra, ni dentro de los países, ni entre los países, y que la paz no es solamente que no haya disparos o armas, sino que la paz es algo muy complejo, muy complicado, pero a la vez muy sencillo y muy hermoso, y que se construye día a día, y que la paz verdadera es cuando todo el mundo tiene salud, educación, y que puede progresar con su trabajo y vivir dignamente. Porque si la sociedad permite eso a todos los individuos que la conforman, pues uno puede dedicarse a otras cosas, a arreglar su propia vida, a ser feliz, que es lo que vinimos a este mundo. Así que ojalá haya paz siempre. Bueno, pues aquí acabamos, amigos.